Vamos con conceptos generales, que es necesario contextualizarlos para poder de alguna manera introducirlos ya en la parte teórica de los modelos pedagógicos. Si quisiéramos hacer una especie de cuadro sinóptico, si quisiésemos hacer unos niveles de concreción sobre estos elementos teóricos, diríamos que sobre todo en la cúspide de la pirámide está un paradigma. ¿Pero qué es un paradigma? Un paradigma es una constelación global de convicciones, valores y comportamientos compartidos por una comunidad, inconsciente colectivo aceptado a priori como verdadero. Se forma generalmente en periodos largos de tiempo, no es fácil de cambiarlo por otro nuevo, tiene un sustento teórico o ideológico, es un patrón desde el cual vemos y juzgamos las cosas. Distintos paradigmas ofrecen distintas interpretaciones de la realidad. Resulta que en educación se habla mucho de paradigmas, pero a veces se nos hace muy difícil entender qué son estos. Pero la mejor manera de hacerlo es pues diciendo lo que está en la diapositiva. Un paradigma, sí, es un conjunto de conceptos teóricos que nos hacen actuar a las personas. Pero fundamentalmente un paradigma está en el inconsciente de la persona y de un colectivo. Pero ojo, un paradigma no se lo forma de la noche a la mañana, ni tampoco se lo destruye de la noche a la mañana, o se lo sustituye por otro de la noche a la mañana. Para que un paradigma llegue a tal, tiene que pasar muchísimo tiempo, varios años. Yo diría personalmente, tiene que pasar más de 1 o 2 décadas. Entonces, cuando este paradigma está en el subconsciente personal y subconsciente colectivo, y en este caso de la colectividad educativa, decimos que es tal porque este, consciente e inconscientemente, nos hace actuar sobre el sustento que tiene este paradigma. Pero ahora veamos qué es un modelo. ¿Qué es un modelo? ¿Qué es un enfoque? Bajo el paradigma se encuentra el enfoque. Un enfoque se fundamenta en una teoría científica. O sea, no puede haber un enfoque que no tenga un sustento teórico. Imposible. Pero este enfoque fundamentalmente hace que se conciba la educación desde una perspectiva, desde una arista. Y además de concebir a la educación desde esta perspectiva o arista, organiza y realiza la educación y el aprendizaje. Es un nivel mucho más específico del nivel de procesos de enseñanza-aprendizaje, pero todavía sigue siendo general, todavía no es específico. Vamos a llegar a uno de ellos. Son muchos más cerrados y limitados que un enfoque. Se centran más en aspectos curriculares de la educación. Pierden vigencia a menos que se transforme en un paradigma. Los modelos pedagógicos resuelven las mismas preguntas de los currículos, solo que a mayor nivel de generalidad y abstracción. Es decir, los modelos pedagógicos responden a las preguntas básicas de qué se enseña, para qué se enseña, cuándo se enseña, cómo se evalúa, qué utilizo como recursos, etc. Pero fundamentalmente, y algo que no podemos perder de vista, es el hecho de que un modelo pedagógico tiene un sustento de teorías educativas. O sea, para hablar de un modelo pedagógico tenemos que necesariamente decir cuáles son las teorías que sustentan a este modelo pedagógico. Y como se lo ha manifestado hace un momento, este modelo pedagógico es mucho más concreto que el enfoque. Mucho más concreto que el enfoque. Pero fundamentalmente los modelos pedagógicos, ¿sí?, se centran más en los aspectos fundamentalmente curriculares de la educación. Mientras que los enfoques y los paradigmas, si bien es cierto, se centran también en, pero van mucho más allá de este contexto curricular. O sea, abarcan toda una concepción teórica o ideológica de lo que es una educación o un proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos las corrientes. Las corrientes son líneas de pensamiento pedagógico con carácter innovador,
que se encuentran en proceso de investigación. Ojo a esta palabra. Las corrientes se encuentran en procesos de investigación. También se encuentran en procesos de sistematización y validación. Tendencias fuertes que no tienen todavía la estructura de un modelo. O sea, una corriente no tiene una estructura de un modelo. Lamentablemente en nuestro medio, y no solo en nuestro medio, sino a nivel mundial diría yo, se hace que ciertas corrientes con fines un poco de marketing o propagandísticos se los considere ya modelos. Y eso en eso hay que tener mucho cuidado. O sea, una corriente hay que entenderla desde el punto de vista que todavía está estructurándose. ¿Sí? Todavía está estructurándose. Ahora, una corriente tiene una ventaja. ¿Sí? Tiene una gran ventaja. Si bien es cierto, no tiene el fundamento de un enfoque ni la amplitud de un paradigma, pero ganan muchos adeptos y crean una escuela propia. Estimulan la investigación definitivamente las corrientes. Al ser algo nuevo, la gente trata de investigar en eso. Los educadores tratamos de investigar en eso. Pero corren un gran peligro las corrientes. ¿Sí? Podrían convertirse en modas o en ideologías absolutistas. Yo no quiero ser quien diga qué es una corriente o qué es un modelo, o si determinado modelo es una corriente o no es un modelo. Yo creo que ustedes, desde la perspectiva de la investigación científica, de la investigación pedagógica, serán quienes tomen esas decisiones. De todas maneras, la bibliografía mundial ya hace referencia a cuáles son en forma puntual los modelos existentes o los modelos pedagógicos que han existido. Bien, pero siguiendo con este tema, bajo las corrientes tenemos las tendencias. Ojo, bajo las corrientes tenemos las tendencias. Repito, en la cúspide de la pirámide están los paradigmas. Bajo los paradigmas están los enfoques. Bajo los enfoques están los modelos pedagógicos. Bajo los modelos pedagógicos están las corrientes y bajo las corrientes están las tendencias. Pero veamos qué es una tendencia en educación. Es un impulso, una inclinación, deseo, aspiración hacia algo, hacia cambiar un aspecto fundamental de la educación y fundamentalmente a cambiar elementos curriculares de la educación. Es una nueva perspectiva educativa que complementa, refuerza o modifica un paradigma, un enfoque, un modelo o una corriente. No tienen tradición ni posicionamiento pedagógico. Ojo, aquí la palabra clave es esa, que no tienen tradición ni posicionamiento pedagógico. Es decir, algo que asoma recién hace 1, 2, 3, 4, 5 años, no puede convertirse o no puede ser todavía un modelo, porque no tiene tradición ni posicionamiento. Y la condición para que sea modelo pedagógico es que tenga posicionamiento. Pero además, es más un proyecto a largo plazo que una realidad inmediata, porque básicamente pertenece o se está en la fase de investigación prospectiva. Está sectorizado en grupos o países y le falta mayor sustento teórico y validación práctica. También es clave esta última frase. Está sectorizada, las tendencias están sectorizadas en grupos o países. Le falta mayor sustento teórico y validación práctica. Un poco regresando a esta estructura o nivel de concreción de estos elementos, imaginemos que tenemos que asoma una tendencia pedagógica. Esta tendencia pedagógica, si gana muchos adeptos, si hay gente que investiga en esta área, puede subir a la siguiente escala de corriente pedagógica. O puede que no, que quede ahí, que quede una moda, que quede en una especie de novelería educativa y no sube al siguiente escalón. Pero puede darse el caso que suba al escalón de corriente pedagógica. Y le puede suceder lo mismo. Puede quedarse en corriente, es decir, pasa de moda, la gente no sigue con esta estructura teórica, no hay investigación, no se irradia en la colectividad educativa nacional e internacional y se queda ahí como corriente. Entonces, pero la que no se queda ahí, sube al siguiente escalón, que es el escalón del modelo pedagógico. Entonces, si llega a la escala de modelo pedagógico, obviamente que la primera característica es que ya se ha probado.
Y no solamente un grupo o en un sector o en un país, sino a nivel internacional, en toda la comunidad científica educativa. Solamente ahí tiene la característica de modelo pedagógico. Obviamente, con teorías educativas que lo sustenten. Pero los modelos pedagógicos, si se quedan como tales, igual puede suceder eso, lo mismo que les pudo haber sucedido o les está sucediendo a muchas tendencias o corrientes. El modelo pedagógico puede quedar ahí, pierde vigencia y se acaba, y queda solamente como referencia bibliográfica, o para que ciertos grupos o países lo sigan aplicando en una forma muy puntual. Pero si pasa de la escala o nivel de concreción de modelo pedagógico, se convierte en un enfoque pedagógico. Y si el enfoque sigue al siguiente nivel de concreción, pasa al siguiente nivel de concreción, pues obviamente se convierte en un paradigma. Entonces, miren, esta pequeña introducción yo creo que nos puede ubicar mucho más en el contexto de este módulo, fundamentalmente porque existe mucha bibliografía que sustenta lo que acabo de manifestar. Cuidado, esto no es la autoría de Miguel Pozo, no es que lo dice Miguel Pozo. Las diapositivas que les estoy presentando y lo que lo pongo en la guía es producto de una vasta y compleja investigación bibliográfica, documental sobre estas cuestiones. Claro, no sin antes tengo que manifestar que en muchos aspectos no hay unificación de criterios. Cada investigador tiene su perspectiva y es por eso que se va a encontrar en la bibliografía especializada de esta temática muchas aparentemente incoherencias o muchos puntos de vista que defienden los investigadores y que pueden causar conflictos en quien está estudiando o leyendo determinados libros. Pero bien, sigamos. El módulo hace referencia a modelos pedagógicos. Entonces, ahora sí voy a centrarme un poco más en este aspecto que son los modelos pedagógicos. Todo modelo pedagógico está sustentado en teorías fundamentales. Y estas teorías fundamentales, obviamente, son varias, ¿no? O sea, un modelo pedagógico no puede sustentarse en una sola teoría. Tiene que haber varias teorías que sustenten el modelo pedagógico. La primera, o una de las teorías que debe sustentar un modelo pedagógico, es la teoría psicológica. De tal manera que explique, ¿sí?, el aprendizaje, la formación de intereses y la personalidad, que responda a la forma cómo aprenden los estudiantes y concretamente cómo construyen los conocimientos científicos. No hay modelo pedagógico que no tenga teoría psicológica. Pero además de una teoría psicológica, tiene que haber una teoría sociológica que fundamente al modelo pedagógico. Obviamente, esta teoría sociológica tendrá que tratar de explicar las relaciones del individuo con la sociedad. Es fundamental que el modelo pedagógico haga referencia al tipo de relación que persigue esto y sobre la base de esta relación, pues sustentar con una teoría de algún psicólogo, obviamente. De algún psicólogo, y qué mejor si es psicólogo educativo. A más de una teoría psicológica, un modelo pedagógico tiene que sustentarse en una teoría epistemológica. Teoría epistemológica que le permita conocer la concepción de la ciencia que debe estar presente en los currículos científicos. Recuerden que una forma mucho más digerible, epistemología es la teoría del conocimiento, ¿sí? Es la teoría para hacer ciencia. Por lo tanto, un modelo pedagógico, si no tiene una teoría epistemológica, no puede ser modelo. No puede darse el lujo de decir que es un modelo. ¿Por qué? Esta teoría epistemológica deberá proporcionar un acercamiento mucho más directo a la forma como la mente humana se apropia de la realidad. Se apropia de la realidad y, por supuesto, hace investigación científica. Entonces, miren, por aquí ya pueden salir algunas luces. Cuando por ahí aparezca una corriente o una tendencia y algún investigador en el área diga, no, esto ya es un modelo, pues lo primero que tienen que preguntar es esto: ¿cuál es su fundamento o teoría epistemológica?
¿Cuál es su fundamento de teoría psicológica y sociológica? Y por supuesto, ¿cuál es la teoría pedagógica que sustenta dicho modelo? Porque un modelo pedagógico tiene que estar fundamentado y justificado en el proceso educativo. Solamente así responderá a la necesidad de desarrollo y formación integral del ser humano. Una teoría del aprendizaje suministra información sobre cómo aprenden los alumnos y concretamente cómo construyen los conocimientos científicos. Obvio. Cada teoría de aprendizaje explica desde su perspectiva, ¿sí?, cómo aprenden los alumnos. No todas las teorías pedagógicas manifiestan que los alumnos aprenden de tal o cual manera. No, hay una gran variedad. Y, finalmente, un modelo pedagógico tiene que sustentarse en una teoría didáctica. Obviamente, teoría didáctica que deberá sustentar la planificación para preparar planes que respondan a orientaciones teóricas válidas. Pero ¿por qué un modelo pedagógico se sustenta en teorías y no en leyes? Recordemos, en educación no existen leyes educativas. Me refiero a las leyes de carácter teórico. Obviamente existen leyes de carácter normativo o legal, la ley de educación superior, la ley de educación media, etc., reglamentos. Pero no existe, como por ejemplo en la física, la ley de la gravedad, ¿sí?, la ley de Newton, etc. En educación, al ser una ciencia que está en el contexto humano o social, imposible que haya leyes. Gracias a Dios, ¿sí?, por suerte o por desgracia, existen solamente teorías. ¿Pero por qué teorías? A ver si trato de ser un poco más didáctico en esto. Cojamos un ejemplo muy simple. Una teoría pasa a ser un postulado o una ley cuando se la demuestra, se la comprueba científicamente. Pensemos en las teorías de las formas de la Tierra antes de 1492, antes del descubrimiento de Colón a las Américas. Había varias teorías sobre cómo era la Tierra. Una de ellas era que tenía forma elíptica, otra teoría de la forma de la Tierra era que la Tierra era plana, que estaba sobre el lomo de elefantes, los cuales estaban parados en unas tortugas que nadaban en mar de leche, etc. Y otra teoría era que la Tierra era redonda, y esa era la teoría de Colón, por supuesto. Pero cuando Colón toma la decisión de hacer el viaje, demuestra que la Tierra es redonda. Por lo tanto, una de las teorías que había, la teoría de que hablaba de que la Tierra es redonda, se comprueba científicamente, se comprueba empíricamente y por lo tanto pasa a ser un postulado, pasa a ser una ley. Lo mismo ha sucedido con la gravedad. Antes de que exista la ley de gravedad, había una teoría de la gravedad. Teoría. Cuando se comprobó la teoría de la gravedad, dejó de ser teoría y pasó a ser una ley. Es por esa razón que en física, por ejemplo, existe la teoría de la relatividad, porque nadie todavía comprueba esa teoría. Cuando alguien comprueba esa teoría, ¿sí?, cuando alguien retrocede en el tiempo o vaya hacia el futuro, pues dejará de ser teoría y pasará, en vez de ser teoría de la relatividad, pasará a ser la ley de la relatividad. En educación no existen leyes, existen solo teorías. Porque nadie tiene la palabra, nadie tiene la potestad de decir, esta es la única forma en que se puede y se debe enseñar. Esta puede ser que sea la forma que dio resultado en determinado contexto, en determinado lugar y con determinado grupo humano, con determinado docente. Pero a lo mejor, en otro lugar y en otro contexto, es otra teoría u otro modelo el que da resultado. ¿Sí? Entonces, estas teorías son en la medida en que no puede existir, fuese hermosísimo que alguien diga, de hoy en adelante, la teoría educativa y el modelo pedagógico, por lo tanto,
que se debe aplicar en todo el mundo es este. Santa palabra, da buenos resultados, se convierte en ley y todo el mundo lo aplicamos. No, en las ciencias sociales y humanas no sucede estos elementos, no sucede estas circunstancias. ¿Sí? Acá hay solamente teorías, cada quien, sustentado eso sí científicamente, cree que se debe enseñar de tal o cual manera, cree que se debe utilizar un modelo educativo, un modelo pedagógico de tal o cual para obtener sus fines. Tal es así que existen modelos pedagógicos que dan resultado, y muy buenos resultados, dependiendo de quién lo aplique y cómo lo aplica, independientemente de que sea el mismo modelo pedagógico. Pero bien, vamos ahora sí a la parte de clasificación de los modelos pedagógicos. Esta primera clasificación de los modelos pedagógicos está en la segunda parte de la guía didáctica, así que pueden revisar ahí esta información mucha más detallada. Los modelos pedagógicos que a continuación trataré de sintetizar y explicar muy brevemente son aquellos que la bibliografía especializada, insisto, y la bibliografía universal los reconoce como tales. Pero si alguno de los maestrantes, alguno de los estudiantes dice, no, aquí le hace falta un modelo, por esto y por esto, yo no tengo ningún inconveniente que lo incluya como modelo, siempre y cuando me dé su sustento teórico, su sustento científico. Bien. La bibliografía, les decía, reconoce a los siguientes modelos. Al primer modelo que apareció como tal, el tradicional. Y miren, ¿cuál era la finalidad de la educación en el modelo tradicional? Desarrollar al hombre para que trascienda hacia el Ser Supremo y sirva a los demás. Esa era la finalidad de la educación en el modelo tradicional. Trascender y servir a los demás. Aprendizaje de conocimientos generales, valores y habilidades estéticas. Había que transmitir una herencia cultural. Ese era el objetivo de este modelo tradicional. Los contenidos, ¿cómo se los trataba? ¿O de qué tipo de contenidos eran estos en el modelo tradicional? Obviamente, eran saberes cultos y clásicos para comunicarse con los demás. Por eso es que estos contenidos estaban basados prácticamente solo en la lectura, en la escritura y en el cálculo. ¿Sí? Esa era la esencia de los contenidos en el modelo tradicional. Y claro, para dar estos contenidos, ¿qué metodología se utilizaba? ¿Qué metodología utilizaban los docentes? Obviamente, una metodología academicista, verbalística, escolástica, las clases didácticas en régimen de disciplina por demás rígida. Un poco queriendo representar a este modelo desde esta perspectiva de la metodología, este modelo tradicional decía en forma implícita que la letra con sangre entra, ¿no? O sea, era una disciplina por demás rígida. ¿Cuál era la relación profesor-alumno? Obviamente, vertical, excluyente. Docente transmisor y alumno receptor. Docente que se para en una tarima ante un público que son los estudiantes, y el estudiante que de forma muy silenciosa simplemente recepta lo que el profesor transmite. Y claro, los representantes eran básicamente pensadores católicos como Maritain, Mounier, etc. Este modelo pedagógico tuvo y dio resultados en su época, obviamente. Algunos lo dicen que está dando también resultados en las épocas actuales. Y yo seriamente estoy pensando regresar a uno de estos modelos que dieron inicio a la estructura ya organizada del currículo y todo, porque la educación parece que anda no muy bien cuidado, es una forma de decir, no me crean a rajatabla o al pie de la letra lo que les estoy manifestando. El segundo modelo que reconoce la bibliografía especializada es el modelo conductista. Este modelo conductista también se lo encuentra con diferentes nombres en diferentes textos. Algunos los llaman pragmatista, otros desarrollista tecnicista, ¿sí? Pero lo importante es tener en cuenta qué es lo que
caracteriza o describe a este modelo conductista? Vamos con el primer elemento, la finalidad de la educación. La educación es básicamente un instrumento para el desarrollo económico. Ese es el objetivo fundamental de la educación. Y para llegar a hacer esto, obviamente, hay que condicionar las conductas juveniles para integrarse sin problemas a la producción. Moldeamos cerebros, moldeamos conductas, moldeamos personas de tal manera que se conviertan en entes eminentemente productivos, que sirvan a la sociedad. Pero para cumplir este objetivo, ¿qué tipo de contenidos se trata en este modelo pedagógico? Obviamente, los conocimientos tienen que ser eminentemente prácticos y útiles para adiestrar a las nuevas generaciones en la estructura productiva. Si es que yo quiero integrar a la estructura productiva a un grupo humano en la concepción de este modelo pedagógico, obviamente tengo que priorizar la práctica. De tal manera que la práctica de muchas destrezas adiestren a las personas y salgan con ciertas capacidades de tal manera que se integren a esta estructura productiva. Pero ¿qué metodología para dar estos contenidos? Se planificaba o se planteaba objetivos, luego venía una ejercitación del comportamiento, una especie de estímulo, ¿no? Reacción, refuerzo, comprobación de resultados, fijación de nuevas conductas. Entonces, miren, la estructura metodológica de este modelo estuvo basado en la psicología, ¿se acuerdan de Pavlov, del perrito con la campanita cuando tenía hambre y todo lo demás? Básicamente de eso. Ustedes ya lo encontrarán en la guía didáctica y en el texto básico mucha información sobre el tema. Pero ¿cuál era la relación profesor-alumno en este modelo conductista? También vertical. Igual que en el anterior, en el modelo tradicional, la relación era eminentemente vertical. Pero aquí el profesor ya era un ingeniero conductual, que moldea comportamientos deseables. El alumno seguía siendo pasivo, más atento a la asimilación y reproducción que a la creación y elaboración. Pero ya da este modelo ciertas libertades a los estudiantes para crear y elaborar constructos propios. Pero sigue siendo muy limitado. Obviamente, los representantes de este modelo conductista fueron básicamente William James, John Dewey, Skinner, Bloom y Gagné. El tercer modelo que reconoce la bibliografía especializada es el modelo naturalista. ¿Sí? También se lo puede encontrar con estos nombres: pedagogía no directiva, educación libertaria, sistema Montessori, enseñanza desescolarizada. Son algunos de los nombres con los que se los identifica también a este modelo. ¿Cuál era la finalidad de la educación? Permitir que el niño desarrolle lo bueno de su interioridad, sus cualidades y habilidades naturales. Recuerden que los modelos pedagógicos, al igual que los paradigmas, son cronológicos e históricos. Es decir, asoman como contraparte al existente, asoman como la salvación del anterior, asoman como la redención del anterior. Es así que el modelo conductista aparece como contrarréplica al tradicional, y obviamente el naturalista aparece como contrarréplica al natural. Perdón, el natural aparece contrarréplica al modelo tecnicista. Pero insisto, estos modelos se han formado en muchísimos años, yo diría en décadas. ¿Cuál era la finalidad de la educación de este modelo naturalista? Permitir que el niño desarrolle lo bueno de su interioridad, sus cualidades y habilidades naturales. Y para lograr esto, se trabajaba con contenidos que básicamente tenían sus sustentos en las experiencias, ya que éstas, según su fundamento, permitían el desarrollo, ¿sí?, del niño en base al juego, el movimiento y experiencias vivenciales.
No existían materias ni programas muy estructurados, muy estructurados. Solamente existían experiencias que el niño necesita, ¿no? La metodología para lograr esto obviamente era en un ambiente pedagógico por demás flexible, ¿sí? Por demás flexible, inclusive el concepto de aula de 4 paredes es aquí básicamente en este modelo donde se lo destruye, ¿no? Y en este modelo se manifiesta que el aula es el entorno, es el contexto, es todo, no solamente las 4 paredes del aula o los límites de una escuela, ¿sí? Lo que se pretendía es que una libertad total del alumno. ¿Cuál era la relación profesor-alumno en este modelo pedagógico? El profesor es un simple auxiliar o amigo de la expresión libre, original y espontánea del educando. O sea, el docente aquí se transforma en un guía, pero que ayuda, no que intercede directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje como en los 2 modelos anteriores. Y los representantes fueron Rousseau, Rogers, Nelly, Leach, Rainey, entre otros. Estos son los más destacados. El cuarto modelo pedagógico que reconoce la literatura, la bibliografía universal, es el progresista o cognitivo. También se lo puede encontrar con el nombre de constructivismo, como escuela nueva o aprendizaje significativo. ¿Cuál era la finalidad de la educación? ¿O cuál es la finalidad de la educación en este modelo progresista o constructivista? Que el educando comprenda al mundo para integrarse a él de manera dinámica y constructiva. Lo que se pretende es que se desarrolle en el educando las potencialidades a su máximo nivel. Miren cómo va cambiando la finalidad de la educación en cada uno de los modelos, ¿sí? Desde el primer modelo pedagógico que lo tratamos hace un momento, el tradicional, que lo que pretendía la educación es trascender, ser una especie de transmisión de la cultura. Miren lo que pretende ¿sí? Que el educando se comprenda al mundo para integrarse a él de manera dinámica y constructiva. Los contenidos son importantes en la medida que contribuyen al desarrollo de destrezas cognitivas, procedimentales y actitudinales. Es decir, los contenidos no son el fin en este modelo pedagógico. Los contenidos son el medio para desarrollar destrezas. Eso hay que estar muy clarísimo. Porque en modelos anteriores, pues, el fin de la educación podría ser el hecho de que se aprenda contenidos. No, aquí en el modelo constructivista, el contenido es un medio para el desarrollo de destrezas de diferente naturaleza, cognitivas, procedimentales o actitudinales. Los contenidos se dan de tal manera que se alcance una comprensión esencial de conceptos, principios, leyes y teorías. ¿Y qué metodología se utiliza en este modelo pedagógico? Obviamente se presta más atención a los procesos que a los resultados. Utiliza técnicas como descubrimiento, redescubrimiento, investigación, talleres, desestabilización cognitiva, etc. Las técnicas que en la actualidad se las podría considerar como innovadoras. ¿Cuál era la relación profesor-alumno? ¿O cuál es la relación profesor-alumno en este modelo? Obviamente directa. El profesor propone las orientaciones, tareas, proyectos y desafíos, y el alumno adopta una actitud de búsqueda, investigación y descubrimiento. ¿Sí? En síntesis, el docente propone y el estudiante hace su educación. Los representantes, obviamente Piaget, Brunner, Ausubel, Novak, Kohl, entre otros. Este modelo pedagógico, no digo que está perdiendo vigencia, pero resulta que en los últimos años ha aparecido un nuevo modelo pedagógico, y que es el sociocrítico, también llamado contextual, sociocrítico o contextual. En algún texto también he visto como holístico, contextual holístico, sociocrítico holístico.
Pero bien, ¿cuál es la finalidad de la educación en este modelo pedagógico? Desarrollo pleno de las potencialidades del hombre para alcanzar su libertad e identidad y con ellas convertirse en constructor de una nueva sociedad. Este sociocrítico lo que persigue obviamente es que se cambie la sociedad, construir una nueva sociedad, sobre la base de una libertad e identidad del hombre. ¿Cuáles son los contenidos? ¿O cómo se los trata los contenidos? Como experiencias que contextualizan y relacionan la realidad. Se vale de los problemas y necesidades del entorno para comprender a la luz de la ciencia y actuar sobre ellos buscando alternativas de solución. Miren, se parecen algo al constructivismo. Se parecen algo al constructivismo en lo que respecta a los contenidos. Igual en la metodología que utiliza este modelo sociocrítico o contextual es la colectiva, dinámica, creativa, actividades reflexivas y críticas. Utiliza la investigación como técnica didáctica básica que lleva a los educandos a una posición de cuestionamiento. Otro aspecto fundamental de este modelo pedagógico es el hecho también de que se prioriza el trabajo en equipo. Se prioriza el trabajo en equipo y parte del principio de que la mayoría de los males que aquejan a muchos pueblos, a muchos colectivos, a muchos países, es el hecho de no poder trabajar en equipo. Somos pésimos trabajadores en equipo. Es más, en este modelo hay un tratado teórico completo sobre procesos, metodologías sobre trabajo en equipo. La relación profesor-alumno es eminentemente democrática y participativa, tal vez más que en el constructivismo, y los representantes son Freire, ¿sí? Habermas, Albrecht, Giraud, Carlos Lerena, Sea, Dussel, etc. Bien, todos estos elementos que hemos tratado en esta primera parte, están en la segunda parte de la guía didáctica. Y ustedes ven, son 5 modelos pedagógicos. Insisto y repito lo que dije en algún momento: si alguien no está de acuerdo con uno de ellos, dice este no es modelo, no, yo creo que este es modelo pedagógico, el que yo he estudiado últimamente, el que he visto en bibliografía especializada, pues tiene toda la libertad de hacerlo. Tiene toda la libertad de incluirlo, inclusive en una de las tareas que ya les explicaré luego, donde se va a hacer una síntesis de todos estos modelos pedagógicos. Hay una segunda manera de clasificar a los modelos pedagógicos, pero desde una perspectiva un poco más teórica, diría yo, y es la que la ubico en la tercera parte de la guía didáctica. Esta segunda manera de clasificar a los modelos pedagógicos obviamente están relacionadas con las teorías del aprendizaje. Y vamos a ver en una forma muy rápida que tengan un contexto sobre lo que acabo de mencionar. Insisto, esta segunda manera de clasificar hace referencia a la relación que tiene el modelo pedagógico con las teorías del aprendizaje. El modelo tradicional. Rasgos que definen este modelo. No tiene objetivos claros y explícitos, ¿sí? Existen criterios divergentes entre los miembros de la comunidad educativa acerca de la educación y sus fines. Obviamente no había todavía documentos o gran cantidad de documentos en los que se explicite todo lo que cada uno de los educadores o investigadores va haciendo. Escasa autonomía de las escuelas para poder innovar, todo venía desde arriba. El agrupamiento era por demás rígido y único de alumnos de cada curso. El horario era por demás uniforme para todos los estudiantes de cada grupo. Los programas idénticos para todos los educandos de cada nivel, o sea, no había diferencias culturales, sociales, regionales. Acá se lo trataba a todos de forma igual. Es más, los planes y programas, recuerden la década de los 70 y 80 en el país, eran exactamente igual para todos los niveles, me refiero en la parte en Ecuador, ¿no?
Mínima responsabilidad de alumnos y profesores en la planificación y desarrollo de tareas. Estas tareas curriculares venían desde arriba, generalmente quienes eran los autores de todo este currículo eran técnicos curriculares que hacían su planificación, obviamente en el Ministerio de Educación, en 4 paredes y en un escritorio. Una disciplina muy coactiva. Había demasiadas barreras entre el profesor y el alumno y falta de identificación y empatía entre el profesor y el alumno. Yo estoy hablando cuando hablo de este modelo, hablo en tiempo pasado, no digo había, existió, y a lo mejor es un error que estoy cometiendo, no debería decirlo de esa manera, porque alguien puede estar convencido que el modelo tradicional pues es el que hay que aplicarlo y lo está aplicando. Yo respeto mucho ese criterio y pues si lo aplica y le da buenos resultados, bien por ese educador. ¿Cuáles son las teorías que sustentan el aprendizaje en este modelo? Todavía no había muchas teorías y son pocas realmente. Teoría de la mente depósito, la que básicamente hace referencia a que el conocimiento se adquiere y almacena a través de la información y el esfuerzo. La teoría de las facultades, la mente ya posee todas las facultades, la educación simplemente lo que tendría que hacer es despertarlas y ejecutarlas por medio de la adquisición de conocimientos y obviamente conocimientos organizados de materias, en unidades, etc. Y la teoría sensual empirista, la que básicamente la tesis de esta teoría es que el aprendizaje es un proceso que va desde fuera del individuo hacia adentro, es decir, donde pretendemos llenar los cerebros con información. Desde esta perspectiva de sustento teórico, el modelo activista o escuela nueva pretende una identificación del aprendizaje con la acción, ya que la tesis en este modelo es que todo se aprende pero haciendo. Por lo tanto, obviamente la escuela debe facilitar la manipulación y experimentación por parte de los alumnos. El niño pasa a ser fundamental en los procesos educativos y tanto los programas como los métodos tendrán que partir de sus necesidades e intereses. Es decir, en esta escuela nueva, en este modelo activista, cumple un rol protagónico el docente y también fundamentalmente el educando. ¿Por qué? Porque el educando es el caldo de cultivo y es el lugar de donde se saca la información. No solamente para hacer las planificaciones curriculares, no solamente para eso, sino para tener un diagnóstico completo, puntual, formal, contextual y sobre la base de eso seguir los procesos de enseñanza-aprendizaje. El fin de la escuela, lo que les decía anteriormente, no puede estar limitado al aprendizaje. O sea, no puede ser solamente, es el fin de la escuela en este modelo. El fin de la escuela tiene que trascender más allá de eso. Tiene que ser también un lugar donde el estudiante disfrute, donde el estudiante, el niño y la niña juegue, donde el estudiante, el niño y la niña ría, y donde fundamentalmente los niños se encuentren consigo mismos, se encuentren con el entorno y se encuentren obviamente con la naturaleza. Por eso es que hace mucho énfasis en este modelo o escuela nueva en el hecho de que el aula sea la naturaleza, sea la sociedad, sea los lugares fuera de ese espacio físico del aula y la escuela. Los contenidos educativos deberán estar organizados con criterios psicológicos. Hace mucho hincapié este modelo activista o escuela nueva en teorías psicológicas, básicamente que tratan de entender el por qué el educando, el por qué el niño tiene esa facultad y ese objetivo de lograr realizarse sobre la base del juego, de la libertad y de su identidad. ¿Qué teorías del aprendizaje sustentan este modelo? También el activismo, pero ya experimental, y la teoría maduracionista.
Recordemos que según el activismo experiencial, el aprendizaje se da a través de las experiencias, por eso es el activismo experiencial, por supuesto. El sujeto aprende desarrollando conductas para resolver situaciones problemáticas que obviamente tendrían que ser significativas. En cambio, en la teoría maduracionista, el aprendizaje es un proceso de desarrollo espontáneo y obviamente muy singular de las potencialidades de cada sujeto. Entonces, miren, son estas dos teorías, la experimental y la maduracionista, que sustentan este modelo, pero no solamente estas teorías. También tenemos, en el contexto de estas teorías, que el aprendizaje tiene las siguientes características. Define al hombre como una unidad biopsicosocial y al niño, obviamente, con sus especificidades que le diferencian del adulto. La tarea educativa en la concepción de estas teorías es necesariamente estar vinculada a los fenómenos psíquicos, psicológicos. En este contexto se realizan estudios sobre la génesis de la inteligencia y la influencia del medio ambiente y la herencia. Es aquí donde ya se descubre que realmente el medio ambiente influye demasiado en el génesis del cerebro humano, en el génesis de los procesos formales de educación, y por supuesto también hace referencia a que hay un factor genético que ayuda o impide obviamente el que el educando se le haga más fácil o más difícil pues aprender. Todo lo que compromete en lo intelectual es porque primero se ha vivido, luego se ha actuado, luego se ha experimentado y finalmente se ha reconocido por los sentidos. Si no existe este proceso manifestado aquí, vivido, actuado, experimentado y reconocido por los sentidos, no hay un aprendizaje significativo en el educando. La teoría o la segunda teoría que sustenta este modelo también es la Gestalt y la teoría del campo, ¿sí? Los gestalistas, rechazan la teoría del ensayo-error de Thorndike, ya que según estos no se dan una serie de ensayos hasta obtener la respuesta adecuada, sino que súbitamente se estructura un campo perceptual. Por eso, según estos gestalistas, no hay un aprendizaje gradual en el que se han ido eliminando las respuestas erróneas, sino un proceso que implica lo que llaman insight, INSIGHT, que es un cambio súbito en el campo perceptual. ¿Sí? Es fundamental en la medida en que los índices de conducta en que se basa el aprendizaje por in situ o discernimiento son básicamente 4 pasos. La transición súbita de la incapacidad a la destreza, la rapidez y la suavidad del desempeño cuando se ha captado el principio correcto, una buena retención y la inmediata transferencia de la solución a situaciones similares, que implica el mismo principio, obviamente, ¿no? El tercer modelo que hacemos referencia en la tercera parte de la guía es el modelo conductista o tecnicista, ¿sí? En el cual el aprendizaje les decía, el modelo conductista tecnicista, en la pedagogía tecnicista el elemento principal pasa a ser la organización racional de los medios, ocupando el profesor y el alumno una posición secundaria, relegada a la condición de ejecutores de un proceso cuya concepción, planificación, coordinación y control quedan a cargo de especialistas supuestamente habilitados, neutros, objetivos e imparciales. Hagamos un breve análisis de lo que dice en este párrafo de la diapositiva. A ver, el modelo conductista se lo aplica y fue también aplicado en la medida en que los estados, especialmente aquellos totalitarios, diseñaron
qué tipo de seres quieren para esa sociedad. Pero diseñaron de tal manera que el tipo de seres que querían o quieren para esa sociedad tienen que estar sobre la base de una especie de robots, ¿sí? Con sus conductas muy moldeadas, con poca capacidad de discernimiento, y por lo tanto no le transfieren al docente esta capacidad de que pueda planificar su proceso de enseñanza-aprendizaje, ni siquiera sus planificaciones curriculares en muchos casos, sino que dejan a cargo del Estado. Y obviamente el Estado ejecuta esto a través de sus ministerios donde se planifica muy detalladamente todos los componentes o elementos curriculares. Simplemente, como se manifiesta aquí, los docentes tienen, obviamente los estudiantes tienen una posición muy secundaria, ya que simplemente son ejecutores de un proceso que ya fue planificado por el Estado a través de los ministerios o de cualquier otro organismo estatal encargado de eso. La organización del proceso se convierte en la garantía de la eficiencia. O sea, si está bien organizado el proceso, habrá eficiencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje, compensando y corrigiendo las deficiencias del profesor y maximizando los defectos de su intervención. O sea, en este modelo hay mecanismos para ir corrigiendo, ¿sí? Los posibles errores que cometa propios de la naturaleza humana el docente en el aula. Pero, por último, estos errores pasan a ser secundarios en la medida en que se obtengan los productos que estuvo planificado por el Estado. La educación en este modelo estará contribuyendo para superar el problema de la marginalidad en la medida en que forme individuos eficientes. Miren, repito esta frase porque también es muy importante. La educación en este modelo estará contribuyendo para superar el problema de la marginalidad en la medida en que forme individuos eficientes. Pero ¿cuáles fueron las teorías que sustentaron este modelo conductista? Fueron varias, por supuesto. Obviamente, una de las primeras que dieron forma a este modelo fue la teoría de Edward Thorndike en 1874, la famosa teoría llamada del ensayo-error, ¿no? El experimento que le permitió a este investigador elaborar la teoría del aprendizaje de ensayo-error y la ley de efectos. ¿Qué hizo? Encerró en una caja a un gato hambriento desde donde podía observar la comida que había afuera. El mecanismo de apertura de la puerta estaba en una aldaba o pestillo. El gato hace una serie de movimientos intencionales, obviamente, para alcanzar la comida, hasta que descubre la forma de mover el pestillo. ¿Sí? O sea, de pronto descubre esta forma de mover la aldaba. Tras una serie de intentos, o sea, los famosos ensayos infructuosos, que son los errores, ha dado con la respuesta adecuada. Las conclusiones a las que llegó Thorndike en esta y otras investigaciones similares, obviamente le permitieron elaborar todo un constructo teórico sobre esta teoría del aprendizaje llamada ensayo-error. Y como consecuencia de estos estudios propuso su teoría de la ley del efecto, según la cual los hábitos se aprenden cuando conducen al placer. Ojo, ley del efecto. Los hábitos se aprenden cuando conducen al placer y la satisfacción. Solamente en ese momento, ¿sí?, se aprende, según esta teoría. La asociación entre estímulos y respuestas se establece cuando hay un placer resultante. Al mismo tiempo, las respuestas seguidas de displacer o castigos se debilitan en su asociación con el estímulo correspondiente. Recuerden que el conductismo estaba está basado en que si alguien hace bien, yo le estimulo, le premio.
y si alguien hace mal algo, pues tengo que necesariamente castigarlo. E inclusive en ciertas épocas, es decir, no hace mucho, este castigo también era físico. ¿Pero para qué? O sea, no es que lo hacían con, al menos quienes estaban convencidos de este modelo, no es que lo hacían con el afán de hacer un daño, con el afán malévolo de atacar al niño. No, no, no. A lo mejor la esencia de castigar era para debilitar esos errores que estaba cometiendo, de tal manera que se vaya perdiendo de la mente ese error, esa malformación educativa. Pero insisto, era una manera propia del modelo. Obviamente también había docentes que, sin que sean conductistas, aplicaban esto con el afán de hacer daño, con un afán agresivo hacia el niño. Pero hay que tener mucho cuidado. La esencia del modelo, la esencia del conductismo, era no castigar por castigar, sino para que se eliminen estos errores o estas malformaciones. También tenemos la teoría del famoso Watson, ¿no? John Watson. Y él decía: dadnos una docena de niños sanos, bien formados y un mundo apropiado para criarlos, y garantizaremos convertir a cualquiera de ellos, tomando al azar, en un determinado especialista. O sea, un médico, un abogado, un artista, jefe de comercio, pordiosero, ladrón. No importa los talentos o inclinaciones que tengan, o las tendencias que tengan estos, ni las habilidades vocacionales, peor sus razas de sus ascendientes. O sea, según esta teoría, a mí me dan un grupo, yo escojo a cualquiera de ellos y hago lo que yo quiero con él. O sea, me refiero profesionalmente. Yo puedo hacer aleatoriamente, cojo a un estudiante y digo: a este le hago médico. Cojo aleatoriamente a otra persona y digo: a este le hago artista. Cojo a este, digo, le hago bombero, qué sé yo. Entonces, este reflejo condicionado, o principios del conductismo, son los siguientes. El objeto de estudio de la psicología es la conducta, no los contenidos de la conciencia, ni los estados o fenómenos psíquicos, sino los movimientos en el tiempo y en el espacio. Watson manifestaba que la conducta es la actividad del organismo en su conjunto. Así como la filosofía estudia el funcionamiento de los órganos, la psicología tiene como objeto principal la actividad del cuerno viviente en forma total. Obviamente la conciencia no puede verse, no tiene cabida en el reino de la ciencia. Para los conductistas, el aprendizaje es un cambio de conducta relativamente permanente en el organismo de una persona, y se construye en la base de la construcción de un individuo preparado para una vida sana y maravillosa. Miren Watson cómo fundamenta desde la perspectiva psicológica al conductismo. Y obviamente el hecho de haber hecho experimentos le dan un valor científico a todo lo que hizo él. Pero un poco como contraparte de Watson aparece Skinner en 1904 con la teoría del refuerzo, que de alguna manera no es una total contraparte a Watson, sino más bien un complemento, pero discrepa en muchos componentes. Ya que Skinner manifiesta que lo importante no es el estímulo, sino el refuerzo. Lo importante es saber disponer de la situación de aprendizaje de manera que las respuestas dadas por el sujeto sean reforzadas para que aumente la probabilidad de ocurrencia. Introduce dos tipos de aprendizajes: de respuesta operante, ilustra esta diferencia con su antecesor, o sea, Watson. El aprendizaje de respuesta es del condicionamiento en el sentido clásico. El aprendizaje operante, en cambio, del aprendizaje de respuestas instrumentales que surtieron efectos sobre el ambiente del individuo y que por lo tanto fueron aprendidas mediante refuerzos. Según esta posición de Skinner,
en esta teoría del refuerzo, el ser humano es una combinación de su herencia genética, ¿sí?, y de las experiencias que adquiere en la interacción con su ambiente. O sea, no podemos decir en la concepción de esta teoría que una persona es lo que solamente su genética lo dice o lo que solamente su medio ambiente lo determina. Es el conjunto de estos dos componentes, genética y experiencias que se adquieren en la interacción con su medio ambiente. Obviamente que en este sentido el hombre es simplemente un animal que ha ido un poco más lejos que los otros en la escala psicogenética, ¿no? Y eso fue uno de los supuestos errores o de los sustentos que sus detractores lo tomaron muy en serio y que obviamente también lo argumentaron y con muchas investigaciones de por medio. Una cuarta teoría en el conductismo que la sustenta, la teoría de aprendizaje, obviamente es la aplicación del enfoque sistémico. La aplicación del enfoque sistémico. Y todos sabemos que el padre del enfoque sistémico es Robert Gardner, ¿no? Robert Gardner manifestó que el aprendizaje es un proceso que permite a los organismos vivos modificar sus comportamientos de manera suficientemente rápida y permanente para que dicha modificación no tenga que repetirse en cada situación nueva. Gardner aplica un enfoque ya más sistémico, ¿no?, con entradas, productos y salidas, obviamente, por eso es sistémico en el aprendizaje, dando importancia a fundamentalmente tres componentes. Las condiciones de antecedentes, me refiero a los tres componentes. El primer componente, condiciones diagnósticas, condiciones de antecedentes. Procesos internos, la segunda, y una tercera, los productos resultantes de las situaciones de aprendizaje. Este es básicamente el enfoque sistémico que aplica Gardner. Y para Gardner, obviamente, las condiciones para el aprendizaje comprenden tanto los factores externos como los internos. Algo muy importante y que da luz a muchas teorías que aparecen a posteriori es el hecho de que en los factores externos Gardner manifiesta que existen implicación de tres entradas: la contigüidad, la repitencia o repetición y el refuerzo. ¿Qué es la contigüidad? Es el tiempo entre el estímulo y la respuesta a ese estímulo. Y en este contexto, Gardner manifiesta que tiene que ser mínimo este tiempo entre el estímulo y la respuesta. Luego viene la repetición. Es decir, la situación de estímulo necesita ser repetida o practicada muchas veces, pero muchísimas veces, para que se estimule el aprendizaje. Aquí vienen los famosos deberes de 400 ejercicios, ¿no?, donde al cabo de repetir muchísimas veces ejercicios similares, obviamente se logra el aprendizaje según esta teoría. Y luego viene el refuerzo. Miren, contigüidad, repetición y luego viene el refuerzo. ¿Qué dice Gardner para que exista el refuerzo? Tiene que necesariamente el aprendizaje ser un nuevo acto que deberá ser fortalecido cuando su ocurrencia es seguida por un estado satisfactorio, o sea, una recompensa o continuación de las expectativas. Veamos cómo vamos con el tiempo. En cambio, los factores internos, Gardner hace referencia a tres componentes: la información relevante, las habilidades intelectuales y obviamente las estrategias. Veamos de forma muy rápida cada uno de estos componentes. Información relevante, que debe estar obviamente presente en el modelo del aprendizaje y puede ocurrir de varias maneras. Pueden ser simplemente comunicadas al alumno, pueden haber sido aprendidas previamente por el alumno o pueden ser recuperadas de la memoria. Luego de la información relevante, en estos factores internos tenemos las habilidades intelectuales.
obviamente, que es el lenguaje y otros símbolos que tiene que manipular el alumno para aprender y comprender nuevas cosas. Y finalmente tenemos las estrategias, que son de tipo genérico y pueden ser aplicadas a una variedad de situaciones. Gagné utiliza el concepto de evaluación por objetivos, ya que es una revolución, diría yo, en esa época cuando él lo propuso a los modelos anteriores y a las teorías que se venían manejando. Bien, luego tenemos el modelo cognitivo. El modelo cognitivo, donde la metáfora básica, veamos una diapositiva, recuerden que este motivo, la metáfora básica, es que el ordenador, procesamiento de la información, ¿no? Paradigma de investigación es medicional, centrada en el profesor o el alumno. El modelo del profesor reflexivo, pensamientos del profesor. Programación por objetivos terminales, modelo de currículo muy abierto y flexible. La cognición dirige la conducta y la evaluación de procesos y resultados. Si bien es cierto, pone énfasis en la evaluación de procesos, pero también hay que hacer evaluación de resultados en el marco de este modelo. Como ya vimos, hay los aportes de psicólogos e investigadores como Piaget, Ausubel, Novak, Brunner, Thornstein, etc. Pero ¿cuáles son las teorías del aprendizaje que sustentan este modelo cognitivo o constructivista? Albert Bandura, con la teoría del aprendizaje social, o aprendizaje modelo también, que los llaman algunos autores. Este aprendizaje social manifiesta que el funcionamiento psicológico consiste en una interacción recíproca, continua, o sea, una acción mutua, obviamente, entre el comportamiento personal y el determinismo del medio ambiente. Este aprendizaje social existe en determinismos recíprocos, donde los factores individuales, comportamentales y ambientales operan como factores determinantes entre sí. Obviamente hay situaciones en que los factores ambientales constituyen los determinantes más fuertes de un comportamiento. Y también hay otros en que los factores individuales propios determinan el curso de los sucesos ambientales. Piaget, recuerden que no era pedagogo, sino psicólogo, ¿no? En sus 84 años de vida, yo creo que dio un aporte trascendente, fundamental y significativo a la educación, ya que Piaget, con su teoría de la inteligencia, explica cómo se produce el conocimiento en general y el científico también en particular. Es un gran aporte de Piaget, porque no solamente dice cómo se aprende de una manera general, sino también dice cómo se da el conocimiento científico en forma específica. Su propuesta marca realmente el inicio de una concepción constructivista del aprendizaje, que se entiende como un proceso de construcción interna, activo y también individual, ¿no? Sin llegar al egoísmo, pero sí individual. El desarrollo cognitivo para Piaget supone la adquisición sucesiva de estructuras mentales, cada vez mucho más complejas, progresivas, cronológicas. Dichas estructuras obviamente se van adquiriendo evolutivamente en sucesos, fases o estadios caracterizados cada uno por un determinado nivel de desarrollo psicobiológico. Pero, ¿cuáles son los estadios de desarrollo cognitivo que plantea Piaget? Son tres, ¿no? Son tres, en el documento están detallados cada uno de estos y los subcomponentes de cada uno de estos estadios. Primero está este estadio sensor-motor, ¿no? O sensorio-motor, que va, según Piaget, desde el nacimiento hasta el año y medio o 2 años, más o menos. Dice que hay un margen que debe haber, o sea, no todas las personas llegan o tienen este estadio sensorio-motor hasta los 18 meses, no, dice de 18 a 24, unos más pronto, otros más tarde, e inclusive fuera de este parámetro con ciertos marcos o márgenes hacia arriba o hacia abajo.
Luego está el segundo estadio, que son las operacionales concretas, ¿no? El estadio de operacionales concretas, el cual se subdivide a su vez en dos, en pensamiento preoperacional, que va de los 2 a 7 años, y el pensamiento operacional concreto, que va de 7 a 11 años. Es decir, este estadio de operaciones concretas va desde los 2 hasta los 11 años. Y luego vienen las operaciones, el estadio de las operaciones formales, ¿no? Operaciones formales que van desde los 11 años o 12 hasta los 14, 15 años. Y realmente hay una teoría muy rica, muy científica, diría yo, de Piaget, que hace relación a estos estadios de desarrollo cognitivo. Es más, la pedagogía conceptual tiene su sustento o su génesis en estos estadios del desarrollo cognitivo. En el cognitivismo o constructivismo, una de las fundamentales teorías del aprendizaje que sustentan este modelo es la de Piaget, de Jean Piaget, el desarrollo de la inteligencia. Pero también no puede obviarse lo que dejó, o el legado que Jeromés Brunner, dio con su teoría por descubrimiento, que de alguna manera yo personalmente considero que es una especie de complemento a lo que hizo Piaget, ya que Brunner pone mucho énfasis en una participación activa del estudiante, da mucha importancia al aprendizaje por descubrimiento, en el cual es preciso ser presente una situación ambiental como un desafío constante a la inteligencia, obviamente, impulsando al estudiante a resolver problemas. Lo que pretende Brunner es dar una especie de estímulos para que resuelva problemas, y más aún a conseguir un fin último de cualquier proceso de instrucción, es decir, la transferencia del aprendizaje. Esta transferencia del aprendizaje, según Brunner, obviamente, tiene que estar enmarcada en ciertos procesos también sistémicos que le permitan no solamente transmitir, sino empoderarse con estos aprendizajes y que les sean perdurables en su mente. Brunner parte de una tesis fundamental y manifiesta textualmente: si la superioridad intelectual del hombre es la mayor de sus aptitudes, también es un hecho lo que le es más personal, esto es, que ha descubierto lo que ha descubierto por sí mismo. Con esto Brunner quiere significar que el descubrimiento favorece al desarrollo mental. Sí, favorece fundamentalmente al desarrollo mental. Brunner también manifiesta que el descubrimiento de un principio o de una relación, no solo de un principio, hecho por un niño, es esencialmente idéntico, tanto en el proceso al que el científico hace en su laboratorio. Obviamente a una escala mucho menor, ¿no? En esencia, el descubrimiento consiste en transformar o reorganizar la evidencia de manera de poder ver mucho más allá de ella. O sea, no puede ser la evidencia solamente el objetivo del constructo educativo. No, tiene que ir mucho más allá de esa evidencia. La teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel también es fundamental para el constructivismo. Veamos una lámina que hace referencia a lo que manifiesta Ausubel. Ausubel señala que el papel que juegan los conocimientos previos del alumno en la adquisición de nuevas informaciones, la significatividad solo es posible si se relacionan los nuevos conocimientos con los que ya posee el sujeto. Tiene que haber esa relación. Estima que aprender significa comprender, y para ello es condición sine qua non e indispensable tener en cuenta lo que el alumno ya sabe sobre aquello que se le quiere enseñar. Y parte obviamente del principio de que ningún nuevo constructo se da desde cero, siempre hay un previo conocimiento, aunque sea elemental, sobre ello. Para Ausubel y también para Novak, lo fundamental, por lo tanto, es conocer las ideas previas de los alumnos.
Proponen para ello la técnica de los mapas conceptuales. Aparecieron los mapas conceptuales, que es capaz de detectar las relaciones que los alumnos establecen entre los conceptos. Vamos a tratar de avanzar un poco más rápido, en honor al tiempo, porque tenemos solamente hasta las 9, luego hay otra videoconferencia aquí en esta hora. Joseph Novak, con su teoría del aprendizaje constructivista, manifiesta que el aprendizaje es una construcción y se produce a partir de los desequilibrios o conflictos cognitivos que modifican los esquemas de los conocimientos del sujeto. Es decir, para Novak lo primero que hay que hacer es desequilibrar al individuo para que haya conocimiento o para entrar en un proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta teoría del constructivismo de Novak, teoría del aprendizaje, el constructivismo no es un método de enseñanza, no, bajo ningún concepto es un método de enseñanza, más bien es una propuesta para promover el aprendizaje en la que los educandos, los sujetos, de una manera cultural le ofrecen a los educandos para aprender ciertos contextos educativos y obviamente también fuera de ellos, ¿no? También tenemos la teoría del aprendizaje mediado, en el que Feuerstein manifiesta que el maestro es quien tiene el deber de problematizar situaciones de aprendizaje, así como dar pistas para resolver problemas. Estas estrategias provocan desequilibrio cognitivo en el estudiante, lo que a su vez genera la necesidad de pensar, investigar, reflexionar, conceptualizar, discutir, debatir, en la perspectiva de mejorar su estructura cognitiva. Para organizar el trabajo simultáneo a través de grupos, se debe tomar en cuenta lo siguiente. ¿Por qué? Porque Feuerstein hace mucho hincapié en la formación de grupos para el aprendizaje. Una de sus tesis principales es el hecho de que los estudiantes construyen su aprendizaje, ¿sí? Construyen mejor su aprendizaje mientras están en un grupo. Obviamente el grupo que debe tener ciertas características. Por lo tanto, manifiesta que estos grupos tienen que tomar las características y necesidades e intereses de los estudiantes. Estos grupos deberán estar formados de acuerdo a los niveles de desarrollo operativo de cada uno de ellos, en relación al sexo y edad que tienen los individuos del grupo, y también en una relación y afinidad entre destrezas y contenidos. Hay algunos modelos recientes del aprendizaje cognitivo, ¿no? O sea, teorías del aprendizaje. Está del aprendizaje guiado o cooperativo de Brown, Palinsen, que es muy nuevo, en 1989, a finales de la década de los 80 aparece esta teoría del aprendizaje en la que se manifiesta que el cambio puede ser autodirigido o heterodirigido. El aprendizaje, según estos autores, se distingue en tres tipos: la adquisición de conocimientos sin dominarlos, asimilación de conocimientos y modificaciones de conocimientos, o cambios conceptuales. Está el aprendizaje situado, también que aparece en la década de los 80 por el padre de estas teorías. Son tres, ¿no? Brown, Cummings y Dubin, y manifiestan que la enseñanza debe asemejarse a una comunidad en la que se respira un clima tal que que los estudiantes se sientan identificados con la tarea que realizan, y sobre todo abiertos a las mejoras permanentes de la tarea colectiva en la que todos participan, para que todos aprendan, obviamente, de todos aprendan y de todos, especialmente de los más experimentados o de los más expertos. Esa es la ventaja también de un grupo, ¿no? De que en un grupo bien guiado, los que saben menos van a aprovechar de los que saben más. Es por eso la necesidad de una enseñanza andada, cercana a la vida, con buenos y firmes anclajes en la realidad. Está el aprendizaje estratégico de Jones, que aparece esta teoría en 1991, miren, son teorías recientes, y el modelo de aprendizaje estratégico dual defiende a la enseñanza de estrategias cognitivas y metacognitivas, pero también defiende la enseñanza de contenidos a los cuales deben aplicarse y transferirse esas estrategias. En este modelo de aprendizaje estratégico, Jones manifiesta que las estrategias metacognitivas
pedagógicas, una vez dominadas, se deben poner al servicio del aprendizaje, permitiendo al estudiante conducir sus tareas desde una reflexión y la responsabilidad de la toma de decisiones. El papel del profesor en esta teoría es de enseñar tanto contenidos como procesos estratégicos. Y luego en el 83, algo que convulsionó al mundo educativo fue el aprendizaje según las teorías múltiples de Gardner, ¿no? Quien manifestaba que no existe algo que llamamos inteligencia y que se pueda medir y reducir a un simple número, como es el caso del cociente intelectual. Por eso se ha propuesto la existencia, en un inicio Gardner propuso la existencia de al menos 7 inteligencias básicas, ¿no? Estaba la verbal, estaba la lógico-matemática, la espacial, la kinestésica, la musical, la interpersonal y la intrapersonal. Después aparecieron otras más. La moderna investigación de la inteligencia atribuye un importante papel al conocimiento de uno mismo y obviamente a la sensibilidad frente a otros, lo que Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples denomina inteligencia intrapersonal o inteligencia interpersonal, ¿sí? Que también puede manifestarse o sintetizarse en lo que muchos llaman inteligencia afectiva, ¿no? Es más, Gardner manifiesta que todos tenemos estas 7 inteligencias, ¿no? En su teoría, Gardner dice textualmente que una teoría del tipo que permita que un individuo, al tener estas 7 inteligencias, obviamente no las tiene todas bien desarrolladas, unas las tendrán más que otras, o habrá ciertos individuos que tengan tan potencializadas un tipo de inteligencia y a lo mejor no las demás, pero con ciertos procesos de enseñanza-aprendizaje pueden ser potencializadas absolutamente todas las inteligencias. Y otra cosa fundamental, las 7 inteligencias, según Gardner, no actúan en forma individual, funcionan juntas de una manera única en cada persona, pero siempre juntas interactúan estas inteligencias. Casi todo el mundo tiene virtualmente la capacidad de desarrollar las 7 inteligencias a un nivel razonable de alto poder de ejecución. Obviamente, si recibe las ayudas, los refuerzos y las instrucciones adecuadas para desarrollarlas. Finalmente tenemos el modelo contextual, que ya lo vimos, que está fundamentado en, digamos, unas 2 o 3 teorías Freud, con su teoría de conducta y aprendizaje, es el que aporta al modelo contextual o sociocrítico. En los últimos lustros, la psicología social juega un papel importante en la educación, pues sus concepciones han revolucionado el tradicional acercamiento entre la escuela y la sociedad. En la psicología social, la escuela se define como una institución centrada en el aprendizaje, ¿no? Esto es obvio, de alguna manera Freud trata mucho sobre este tema. Y una segunda teoría, la de Lev-Vygotsky, con su teoría de la zona de desarrollo próximo o potencial. Las funciones mentales aparecen 2 veces en la vida de una persona, manifiesta Vygotsky. Primero aparecen en el plano social e interpersonal, ¿no? Después en el plano intrapersonal, o sea, con los demás, en la relación que tenemos con los demás. La dirección, pues, del aprendizaje es de lo externo a lo interno. Miren, el aprendizaje va de lo externo a lo interno, en cambio, y de lo social a lo individual. La conducta debe existir en la sociedad antes de que pueda llegar a ser parte de la conducta interna del individuo. O sea, no es que primero hay una conducta individual para luego llegar a una conducta social. No, al revés, según Vygotsky, ¿no? Primero tiene que existir una conducta social y de la conducta social se forma la conducta personal o individual. Bien. Todo lo que acabo de manifestar está detallado en la guía didáctica. 3 componentes: generalidades referentes a modelos pedagógicos,
una primera manera de clasificar a los modelos pedagógicos y una segunda manera de clasificar a los modelos pedagógicos sobre la base de teorías del aprendizaje. Y como les decía inicialmente, no hay un texto en el que se fusione diseño curricular y modelos pedagógicos. La universidad ha optado por dotar a ustedes de un texto básico que entiendo tienen a la mano, que es Análisis del Currículo de Posner, ¿no? Me parece que tienen la tercera edición ustedes. Este texto básico, referido a cuestiones teóricas, filosóficas del currículo, tiene fundamentalmente, creo que son 12 capítulos, ¿sí? En primer lugar, define el currículo. Dice y manifiesta que el currículo es una síntesis de elementos culturales, conocimientos, valores, costumbres, creencias y hábitos, que conforman una propuesta político-educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales, cuyos intereses son diversos y a veces contradictorios, por supuesto, aunque algunos tiendan a oponerse o resistirse a tal dominación o hegemonía. Y Posner hace un análisis total de lo que acabo de manifestar, que dicho sea de paso, es un concepto de Alicia de Alba, ¿sí? Tal vez un concepto más digerible de currículo es el que hace referencia a que currículos son todos los elementos que intervienen o interactúan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y cuáles son esos elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Objetivos, destrezas, contenidos, estrategias metodológicas, actividades, recursos de evaluación, etc. Ese tal vez es un concepto más digerible, pero muy limitado al elemento curricular. Las tendencias actuales para definir al currículo van más allá de los elementos curriculares. Ya veremos en el texto o si alcanzamos en una de las diapositivas. Para Posner existen 7 componentes comunes en un currículo. ¿Cuáles son los componentes? Primero, alcance y secuencia, primer componente para Posner, y que está, insisto, tratado en el texto. Alcance y secuencia. Y manifiesta la descripción del currículo como una matriz de objetivos asignado a los grados, por ejemplo a las secuencias, y agrupados de acuerdo a un tema común. El segundo concepto común para currículo son los programas de estudio. A ver, Posner hace una cronología, una historia, y tiene una posición muy particular de qué significa currículo o cómo se lo entiende al currículo. Primero, como les decía, como alcance y secuencia. Una segunda forma de conceptualizar al currículo es como un programa de estudio, o sea, un plan para un curso completo, el cual suele incluir fundamentos, temas, recursos de evaluación y otros componentes. O sea, dice, currículo también es un programa de estudio. Pero también hay una tercera forma de conceptualizar al currículo. Dice, no. También se la puede definir simplemente como un esquema de contenidos. Una lista de tópicos a cubrir organizados en forma de esquemas. Tercera forma. La cuarta forma, no, dice, también puede ser estándares, es decir, una lista de conocimientos y habilidades requeridas por todos los estudiantes. También currículo, dice, puede ser los libros de texto. ¿Por qué? Porque hay materiales educativos usados como guías para la enseñanza en el aula, en el salón de clase. Una ruta de estudio, un sexto concepto que manifiesta y dice, una serie de cursos que los estudiantes deben completar para llegar a un bachillerato, para llegar a culminar la educación básica, para llegar a culminar una profesión. Tiene que haber una ruta de estudio. Y finalmente un séptimo concepto común de Posner es el que hace referencia al manifestado por experiencias planeadas. Según esta concepción, todas las experiencias académicas, atléticas, emocionales, sociales, etc., de toda índole, que el estudiante experimenta y que han sido planeadas por la escuela. Eso es otro concepto, una séptima concepción del currículo. Posner también hace una referencia
su texto a los 5 currículos concurrentes. O sea, según existen 5 tipos de currículo. Existe un currículo oficial, ¿sí?, el que es descrito en documentos oficiales del Estado o de la institución. Existe un currículo operacional, es el que está incorporado en las prácticas y pruebas de enseñanza, es decir, una planificación curricular. Existe un currículo oculto, ¿sí?, el que está implícito, que no lo explicita en ningún documento, en ninguna parte, y que básicamente se basa en las normas institucionales y valores, que no necesariamente son reconocidos de forma abierta por la institución. Hay un currículo nulo, son aquellos temas y componentes que no son enseñados, pero que pueden estar en ciertas programaciones. Y el extracurrículo, experiencias planeadas externas al currículo formal, fuera del aula, fuera de la institución. Y básicamente, Posner en su texto hace referencia a 5 perspectivas del currículo. El capítulo 3, tal vez el más interesante, sin decir que los otros no lo sean, de Posner, ¿no? Y estas 5 perspectivas que manifiesta en el capítulo 3 hace a la perspectiva tradicional, en la que básicamente se genera bajo la pregunta cuáles son los aspectos más importantes de nuestra herencia cultural que deben ser preservados, a la experimental, ¿sí?, que se basa en la pregunta cuáles experiencias conducirán a un crecimiento saludable del individuo, una perspectiva estructurada por disciplinas, que se basa en la pregunta de qué es la estructura de las disciplinas del conocimiento, la conductista, en la que si al término del currículo, se hace la pregunta al término del currículo, ¿qué deben los estudiantes ser capaces de hacer? La constructivista, con la pregunta ¿cómo aprenden las personas a entender el mundo y a pensar de manera más creativa y productiva? También en el capítulo 7, que pido en las tareas también que se lo revise, hay 3 enfoques de la organización del currículo. Son perspectivas en conflicto, según Posner, ¿no? Miren, 3 enfoques para organizar el currículo. Hay el enfoque de lo general a lo particular, ¿sí?, en el que tiene un sustento epistemológico, un sustento psicológico, o educativo, curricular y de desarrollo o de proceso. Como perspectiva en conflicto también está el de lo particular a lo general, o sea, lo contrario es lo anterior. Lo anterior era un enfoque de lo general a lo particular. Este también tiene su fundamento, por cuestiones de tiempo no lo vamos a tratar, y un tercer enfoque para el diseño curricular es el de proyectos, ¿sí?, el de proyectos. Bien, como no nos queda mucho tiempo, vamos a dar una breve explicación, especialmente para la gente que no es de acá de Quito, sino para de los demás sitios, porque con los de Quito me quedaré unos 5 minutos hablando sobre las actividades a distancia. Las actividades a distancia no son difíciles. Voy a pasar las diapositivas y documentos que ustedes también tienen en su mano. Las actividades a distancia están divididas en 3 niveles. El primer nivel, en cada nivel hay 2 actividades. Nivel de contextualización. La primera actividad, realice una síntesis explicativa de cada uno de los siguientes elementos teóricos. Ustedes tendrán que hacer una síntesis de las definiciones de currículo, que está en el capítulo 1 del texto básico, de las perspectivas teóricas conductista y constructivista del currículo, que está en el capítulo 3, de las 5 perspectivas del propósito y contenido del currículo, que está en el capítulo 4, y finalmente de los 3 enfoques de la organización del currículo, que está en el capítulo 7, los enfoques que les había dicho, de lo general a lo particular, de lo particular a lo general y de proyectos. Bien, esta síntesis, repito, esta síntesis explicativa, ustedes la pueden hacer como ustedes deseen. Pueden utilizar para eso síntesis en forma de redacción,
Pueden utilizar cuadros sinópticos, pueden utilizar mentefactos, perdón, pueden utilizar lo que a ustedes les parezca. Lo que a mí realmente me interesa es que sinteticen esa información de tal manera que puedan ustedes entenderlo. La segunda actividad, se les solicita elaborar un cuadro sinóptico en el que se expliquen las teorías de aprendizaje que sustentan a cada uno de los 5 modelos pedagógicos planteados en la guía didáctica. Es decir, para hacer esta actividad tienen que remitirse a la tercera parte de la guía didáctica, donde están todas las teorías de aprendizaje que sustentan a los 5 modelos pedagógicos. Recuerden, son 5 modelos pedagógicos. Cada modelo pedagógico tiene teorías del aprendizaje que lo sustentan. Y lo que tienen que hacer ustedes es un cuadro sinóptico en el que expliquen, ¿sí?, y entiendan o hagan entender cada una de estas teorías. Son solo 2 actividades de contextualización. Para el nivel de comprensión también hay 2 actividades. Una del texto básico y otra de la guía. La del texto básico. Desde la perspectiva del significado del currículo, explique con sus propias palabras cada uno de los 5 currículos concurrentes. Cada uno de los 5 currículos concurrentes. O sea, ustedes tienen que explicar con sus propias palabras qué es currículo nulo, qué es currículo oculto, qué es currículo... bueno, los 5 currículos concurrentes que están en el texto básico. No quiero conceptos muy largos, muy extensos. Digeribles sí, pero no muy extensos. La segunda actividad es realizar una definición propia de cada uno de los siguientes términos: currículo, modelo pedagógico, pedagogía, teoría del aprendizaje y didáctica. Estos conceptos ustedes pueden elaborarlos no solamente sobre la base de la guía y del texto básico. Es más, estoy seguro y convencido que van a encontrar mucha más información en la bibliografía complementaria que está expresada en la guía. ¿Sí? Es importante observar, y se van a dar cuenta que existen varias formas de conceptualizar a cada uno de estos 5 elementos. Por favor, posiciónense con una, la que ustedes crean que más se apega a su convicción teórica, a su convicción de formación inclusive. Y luego viene una actividad de dominio. Esto es fundamental. La primera actividad de dominio, o para la primera actividad de dominio, ustedes tienen que guiarse o remitirse a la segunda parte de la guía didáctica, donde está la primera manera de clasificar a los modelos pedagógicos. Esta matriz, permítanme que haga hincapié, les servirá no solamente para la evaluación a distancia. Esta matriz les va a servir de muchísimo para la evaluación presencial. Y en esta matriz, lo que van ustedes a relacionar es a cada modelo pedagógico con una serie de elementos o variables de relación. En forma horizontal, si ustedes se remiten al documento donde está la guía, la evaluación a distancia, está los modelos pedagógicos, los 5 modelos, y en forma vertical existen 6 variables de relación. Está la concepción del hombre, la fundamentación epistemológica, la finalidad de la educación, los contenidos, la metodología y la relación profesor-alumno. Yo ya lo manifesté en esta exposición, pero también también tienen que hacer uso de la guía didáctica para tener muchos más elementos de juicio que les permita desarrollar esta matriz. Y finalmente viene una segunda actividad que es un ensayo, sí, es un artículo de ensayo. ¿Qué se les solicita? Les leo textualmente. Sobre la base de que la planificación curricular es de vital importancia en el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas,
se le solicita realizar un análisis crítico del problema principal que se suscita en este contexto de la planificación curricular. O sea, ¿cuál es el problema principal que se suscita con respecto a la planificación curricular en su institución? Si no quiere hacer de su institución, hágalo de su región, de su ciudad o del país. Puede coger cualquiera de estos elementos. Pero lo importante no es solamente señalar el problema, sino las causas y consecuencias. ¿Sí? Realice lo solicitado tomando como referencia la institución donde usted labora o en general, ¿sí?, de la localidad donde usted reside. Puede hacer esto para el nivel básico, o sea, para educación básica, o preescolar, o para bachillerato o para educación superior. No hay ningún inconveniente para cualquiera de los niveles. Repito, la idea es que detecten el problema, manifiesten el problema, argumenten el problema con sus causas y consecuencias, en no más de 2 páginas. Insisto, en no más de 2 páginas. Y no está por demás decirles que la redacción y el estilo tienen que ser de calidad de un posgraduante, ¿no? Bien, para la evaluación presencial. Para la evaluación presencial existen solamente preguntas de ensayo breve. Solamente preguntas de ensayo breve. El estudiante que haga las actividades a distancia, no va a tener ninguna dificultad, en desarrollar la evaluación presencial, que entiendo tienen ustedes en el programa de aquí, no sé, a un mes, me parece que está. Estas preguntas tampoco son largas, van entre de 2 líneas hasta 4 o 5 líneas, me parece que es la más grande o la más extensa. Son 7 preguntas de ensayo, ¿sí? Yo calculo que si hicieron a conciencia y se dieron una buena leída de las actividades a distancia, esa tarea tranquilamente lo pueden hacer en media hora, pero obviamente se las dará mucho más tiempo. Bien, lamentablemente me están cortando aquí ya en el set de la universidad, y no duden en llamarme por teléfono. Tienen ustedes mi número de celular, mi número de oficina. No duden en escribirme en el EVA o al correo particular si tienen alguna inquietud. Yo con mucho gusto y con 1000 agrados solventaré a la medida de mis posibilidades las inquietudes que tengan ustedes. Un abrazo para todos, especialmente para la gente de acá de Quito, que entiendo está festejando todavía, algunos de ellos, o están en una situación un poco de chuchaqui, de festejo. Un abrazo a todos, insisto, éxitos, y espero que les vaya muy bien tanto en la evaluación a distancia como en la presencial. Hasta otro día, muchas gracias.